Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Pasos para hacer tu envío más fácil. 1. Registra gratis tu casillero ingresando a kexport.net. 2. Haz tus compras online. 3. Avísanos qué compraste, cuál será el tipo de servicio, aéreo o marítimo, destino, Venezuela o Panamá. 4. Procesa tu pago y envía el soporte. 5. Recibe tus compras. K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 19 de abril del año 2021. Bueno, vamos a hacer un programa especial con nuestro aliado en España, el colega Eugenio Narváez, y tenemos hoy como invitado a Josep María Castella, miembro de la Comisión de Venecia para la Democracia a través del Derecho. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Bueno, Eugenio, comienza, te doy la palabra. Pues Josep María Castella es experto en Derecho Constitucional, es profesor de la Universidad de Barcelona y como miembro experto de la Universidad de Barcelona y una persona muy reputada en el mundo de la justicia, en el mundo del derecho constitucional, pues ha sido elegido hace ya un tiempo como miembro de la Comisión de Venecia, comisión que fue constituida en el año 1990 por el Consejo de Europa, sobre todo para hacer, vamos a decir, como órgano consultivo y comprobar cuál era el grado de cumplimiento de las constituciones por parte de los 47 miembros que forman parte del Consejo de Europa, además de otros países adscritos también de Latinoamérica. Entonces, esa comisión suele llevar a cabo informes y dada la situación de la justicia en España, que últimamente pues hay quejas por parte de los jueces, como esa carta de 2.500 jueces que han remitido recientemente a la Comisión Europea porque tienen quejas del funcionamiento de la justicia, bien por las supuestas injerencias en la independencia judicial por parte del Gobierno, en el nombramiento en el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 2 años sin poder ser renovado por razones de carácter político. Y por otra parte, porque el Gobierno ha dictado una serie de normas que invalidan una de sus funciones, como es el nombramiento de los jueces, y hay que tener en cuenta que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano director de los jueces, tanto para su nombramiento como para si se producen infracciones y demás. Pues todo esto ha generado que de una u otra manera pues la justicia venga siendo un poco cuestionada en España en los últimos tiempos. Y por ello pues hoy hemos querido traer a Josep María Castella
para comentar un poco la situación de la justicia en España. Y desde ese aspecto, señor Castellà, usted como experto en justicia, como persona que conoce muy bien la justicia española, ¿se puede decir que la justicia en España está en crisis y, por otro lado, que desde la política se pretende dominar la justicia, vulnerando a veces la Constitución? Yo creo que en España hay muchos jueces y muchos tribunales y no se puede decir que la justicia está en crisis porque la inmensa mayoría de ellos cumplen sus funciones de acuerdo con el Estado de Derecho y respetando las leyes. Cuando se habla de que hay crisis, se circunscribe siempre a determinados órganos y más a un órgano como es el Consejo General del Poder Judicial, que de hecho no es un tribunal y que por tanto tiene unas funciones de gobierno y de administración del Poder Judicial, pero no una función jurisdiccional. Por tanto, yo creo que hay que separar. Y luego ya ahí pueden haber críticas al funcionamiento, sobre todo de los órganos judiciales más elevados, del Tribunal Supremo, en algunas de sus decisiones, y fuera del Poder Judicial también a veces la prensa puede criticar al Tribunal Constitucional, pero yo no generalizaría. Sobre todo los jueces lo que se quejan en muchas ocasiones es que ese órgano rector de los jueces, o ese órgano director de los jueces, debía tener parte de la representación profesional de la judicatura, es decir, de los propios jueces, mediante elección directa, sin que intervinieran directamente ese reparto que hay por parte de los partidos políticos desde 1985. Los jueces, por más que vienen protestando, no consiguen que ese órgano se independice, vamos a decir, de alguna manera de la dependencia política. Desde ese aspecto, ¿qué podemos decir? O sea, que el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, en este momento en España está en situación de prórroga y a pesar de que la Constitución da un plazo determinado para su renovación, resulta que por razones de uno u otro índole político no se renueva. Esto para la sociedad a veces suele ser difícil de entender. ¿Qué les podemos decir? Yo creo que ha tocado dos puntos que son muy importantes. Uno primero es la composición, la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y en esto la Comisión de Venecia, igual que otros órganos del Consejo de Europa, como Greco, que es un grupo anticorrupción, o la misma Asamblea Parlamentaria, tienen unas directrices muy claras. Y el estándar que se propone a los Estados miembros, sea del Consejo de Europa, sea de la Comisión de Venecia, y esto es importante porque afecta a 5 estados latinoamericanos, aparte de Estados Unidos y Canadá, que son miembros de dicha comisión, el criterio es un criterio de composición balanceada. La mitad elegida de este órgano de gobierno de los jueces, elegido por los representantes parlamentarios por unas mayorías altas del Congreso, del Senado, según el nombre en cada país, y la otra mitad, al menos, nombrada por los propios jueces en una elección directa entre sí. Por tanto, este es el equilibrio que se considera deseable para confluir los diferentes intereses que puedan estar en juego y que ellos han de abordar en su diario quehacer. Y luego el segundo tema es el de qué ocurre cuando hay un bloqueo. A veces puede ser que en los de que son de extracción parlamentaria, los grupos políticos no se pongan de acuerdo en el Parlamento a la hora de designar a quienes han de ser los miembros de este Consejo. Y porque se piden unas mayorías que obligan a un acuerdo entre los partidos de la mayoría y los partidos de la oposición. Y sí, porque, por ejemplo, en el caso de España, por ejemplo, que es obligatorio que sean 2/3 del Parlamento, 220 diputados. 3/5 o 220 diputados. Y 3/5 del Senado. Exacto. Con lo cual, al final, significa que se ha de poner de acuerdo por lo menos los 2 partidos mayoritarios, de gobierno y de oposición. Claro, ¿qué ocurre cuando esto no sucede? Pues es esa situación de bloqueo en la que nos encontramos ahora, en la que ya llevamos 2 años sin esta renovación. Mientras tanto, el Consejo sigue ejerciendo sus funciones. Y ahí es donde se plantea el problema de si puede ejercer las funciones de la misma manera o estas funciones se han de reducir para presionar de esta manera a los órganos políticos para que se den más prisa a la hora de renovar el órgano. Y a esto obedece la última de las reformas legislativas que se acaba de aprobar en España.
Y casi también en cuanto a esta polémica hay otra que es importante, como es el hecho de que la Fiscalía General del Estado, a pesar de que la Fiscalía por sí misma tiene un estatuto especial, resulta que es nombrado la Fiscal General del Estado, y en este caso además se da la circunstancia de que desde hace días está querellada por razón de unas investigaciones que ha realizado en la que se le acusa de una posible omisión, y se va a dar una extraña circunstancia, como que para que esa querella sea admitida a trámite, pues un teniente fiscal va a tener que dictaminar si esa querella se da por buena o no se da por buena, ¿no? Sí, lo que ocurre es que en el diseño constitucional español, y hay otros países, el Ministerio Fiscal, como no es parte del Poder Judicial, el gobierno tiene un margen mayor de maniobra. Y en el caso español puede nombrar al que es el fiscal general del Estado. De hecho, en Estados Unidos, por buscar un paralelismo dada la audiencia, pues el fiscal general coincide con el que es el secretario de Justicia. Por tanto, hay formas de interferencia. La cuestión está en si esto, que es así, en otros lugares no, pero en unos cuantos sí, si esto interfiere en la labor diaria, en el ejercicio de las funciones de todos los fiscales del Estado. Esta es la cuestión. Y lo otro, pues hay mecanismos más deseables de que a lo mejor lo nombre el Parlamento, pero insisto, no hay un criterio general al respecto. Y desde el punto de vista del nombramiento de los fiscales en las distintas regiones, o en sí mismo en cuanto a la posible desertización de ciertos ámbitos judiciales y demás, ¿eso no afecta? Porque, por ejemplo, en Cataluña se está produciendo una continua desertización judicial por el hecho de que las presiones políticas están generando que los jueces, en cuanto lleguen y sacan la plaza, automáticamente piden traslado por la presión social que en algunos casos están sufriendo, ¿no? O sea, pues desde ámbitos políticos como el independentismo, el nacionalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es una cuestión, yo creo que más general, y que afecta a muchos funcionarios, bueno, a unos cuantos funcionarios del Estado que están destinados en Cataluña y que, por las razones que sean, no se encuentran muy cómodos, y entonces, cuando pueden, se van a otras regiones. Esto tiene que ver, por un lado, con la cuestión lingüística, por otro lado, como decía, por una presión que puedan sentir por parte del independentismo más radical. Pero yo creo que también hay que ponerlo en su contexto, y me parece que ahí no es un problema de ley, es un problema, digámoslo así, sociológico, y que como tal hay que afrontar, más que por reformas legislativas, que en este caso son muy difíciles. El próximo, en los últimos días de este mes de abril, va a venir el comisario de Justicia de la Unión Europea a España para reunirse, entre otros, con las 3 asociaciones judiciales para conocer de primera mano cuáles son sus problemáticas y cuáles son sus cuestiones, o cómo ven ellos la justicia. De alguna u otra manera, esa situación, esas denuncias que hacen las asociaciones judiciales, después de ser comprobadas y comentadas al comisario de Justicia, pueden llegar hasta la Comisión de Venecia. Y en ese caso, ¿qué solución se podría plantear a esos problemas que se plantean y se reivindican desde la judicatura? Hay que distinguir dos organismos internacionales que son diferentes y que, aunque a veces colaboran, tienen lógicas, incluso miembros, que también no coinciden, al menos completamente. Por un lado, el comisario al que usted alude viene en calidad de miembro de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, que anualmente lleva a cabo un informe sobre el Estado de Derecho en cada uno de los países miembros de la Unión. Y, por tanto, se recopila información y luego se pone por escrito, señalando las fortalezas y las debilidades que cada uno de los 27 Estados miembros de la Unión presentan en materia de Estado de Derecho. Y, por otro lado, la Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, que es otra organización internacional con más miembros que la Unión Europea, y ahí las funciones de la Comisión de Venecia y del Consejo de Europa son de carácter
eminentemente político, porque es la defensa del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos humanos. En la medida en que el Estado de Derecho es un pilar fundamental del Consejo de Europa y, por tanto, de la Comisión de Venecia, la Unión Europea, este otro organismo, se deja guiar por los criterios, por qué se entiende por Estado de Derecho, cuáles son los componentes de este Estado de Derecho, es decir, separación de poderes, respeto a los derechos fundamentales, certeza de la ley, por supuesto, independencia del Poder Judicial respecto a los demás poderes, y de esta manera, digamos, es un criterio que informa, que sirve para que la Comisión Europea lo tenga presente en la evaluación que va a llevar a cabo respecto a los Estados. Y entre ellos, ahora habrá que evaluar a España al respecto y habrá que escuchar a las diferentes asociaciones y grupos de interés que puedan aportar sus puntos de vista sobre el estado, valga la redundancia, del Estado de Derecho en España a lo largo del año anterior. Como también la Comisión de Venecia tiene adscritos a algunos países de Latinoamérica, pues Patricia supongo que querrá comentarle y hablar sobre la situación de la justicia en algunos países y concretamente me imagino que en Venezuela, ¿verdad, Patricia? Sí, bueno, la verdad es que en Europa la situación es complicada por la cantidad de organismos que son dependientes, pero además son independientes, ¿no? O sea, es complicado el manejo de la situación, pero yo creo que la justicia es la misma en el mundo entero, ¿no? Yo creo que el respeto por los derechos humanos es lo que prevalece en todos los sistemas, ¿no? Lo que debería prevalecer. Y lo que está ocurriendo, bueno, siempre lo converso con Eugenio, es que estas nuevas dictaduras o de las dictaduras modernas, lo que hacen cuando se instalan en el poder disfrazados de democracia a través de los votos, lo primero que hacen es tomar el poder judicial y la persecución. Que antes yo comparo el paredón de fusilamiento de la época, por ejemplo, de Fidel Castro y del Che Guevara con los tribunales de justicia. Ahora se fusila a la disidencia, a la oposición o a cualquier enemigo a través de los órganos de justicia, los tribunales, los jueces, etcétera. De hecho, en Venezuela se está dando el debate ahora interno entre los miembros del régimen, porque ya el presidente del Tribunal Supremo de Justicia tiene demasiado tiempo y hay otros que también quieren el cargo. Entonces, porque es el cargo de más poder, parece mentira. Mandan más que los propios militares, porque al final es la sentencia la que termina de sacar del juego a un político, a un disidente. Los presos políticos son el material de canje, por decirlo de alguna manera, en el secuestro que hay del país, y pues es a través de la justicia que se toman el resto de las instituciones. Y en el caso de Venezuela, por ejemplo, hay graves dificultades en el sector de la justicia. Desde ese punto de vista, Josep María, ¿ustedes han hecho algún informe, algún dictamen en relación a Venezuela recientemente? Sí, pero no en relación con la justicia. La Comisión de Venecia, y quizás valga la pena esta breve introducción para situar el contexto, está formada por 47 estados europeos y luego hasta 62 son miembros de los demás continentes. Y como he dicho, aparte de Estados Unidos y Canadá, está México, está Costa Rica, está Perú, está Chile y está Brasil. Y luego con un estatuto de observador hay alguno más, por ejemplo, Argentina. Por tanto, las cuestiones de Latinoamérica llegan. Y llegan sea porque los propios estados solicitan un informe a la Comisión de Venecia o porque la Organización de Estados Americanos hace lo propio. Entonces, las últimas intervenciones que ha tenido la Comisión de Venecia respecto a Latinoamérica han tenido que ver, a petición de la Organización de Estados Americanos, con Venezuela y con Perú. La de Perú es a instancias del propio Congreso de Perú y, en tercer lugar, aunque fuera sobre Bolivia, el alcance era general porque era sobre la limitación de mandatos. Entonces, yo creo que estos dos de la OEA son importantes. En el caso de Venezuela es un informe sobre la Asamblea Constituyente que se creó. La Asamblea Constituyente que desplazó
al Congreso y que se arrogó unas funciones y que fue nombrado por parte del presidente Maduro y que con un sistema electoral en el que no se respetaba la igualdad de voto y la proporcionalidad. Y ahí el informe de la comisión fue muy crítico, porque lo que se dijo es: para llevar a cabo una nueva constitución hay que seguir unos cauces que están en la constitución anterior, no puede ser un decreto del presidente el que de forma unilateral lo haga. Dijo además que la convocatoria de estas elecciones a la Asamblea Constituyente debía hacerse con unos criterios de igualdad de voto, de proporcionalidad, y por tanto debía respetarse esto. Y este fue un informe muy importante. Y el otro sobre la limitación de mandatos de los presidentes, aunque el punto de partida era la situación en Bolivia, es de aplicación en general a todo el mundo, pero en particular a toda Latinoamérica, porque sabemos, lo que antes señalaba Patricia respecto a la independencia judicial es muy importante en los regímenes populistas y autoritarios, pero también lo es la extensión de los mandatos del presidente, la eliminación de los límites. De este modo, lo que se consigue es que el presidente se perpetúe en el poder y de esta manera desequilibra sus poderes con respecto a los del Congreso. Por esto se advertía de la corrección, de que es democrático, de que es verdaderamente democrático el poner límites a la reelección. Y estos son los dos informes más importantes, digamos, con un carácter latinoamericano. Bueno, precisamente en Bolivia está presa la presidenta que convocó elecciones y está presa. Y no se quiso quedar en el poder, convocó elecciones y ahora está presa. Sí, la situación venía de lejos, concretamente venía del momento en que se convocó un referéndum para reformar la Constitución, para ampliar los mandatos del presidente Morales, y el pueblo boliviano dijo que no, y a pesar de esto, con una interpretación muy extraña llevada a cabo por su Tribunal Constitucional, en que se amparaba en la Corte Interamericana, pero era una decisión muy cuestionable, lo que hacía era hacer prevalecer esta interpretación de los derechos sobre la propia Constitución de Bolivia y, por tanto, lo que hacía era permitir las reelecciones del presidente. Esto desencadenó una crisis política, como todos sabemos. Bueno, yo creo que ya como tenemos un mundo globalizado, yo creo que cuando se detecta que en un país está ocurriendo, porque eso es un manual, siempre también lo digo en todas mis intervenciones, es un manual por el que se rigen y parte del manual es eso, perpetuarse en el poder. Y la forma de perpetuarse la legitiman a través del Poder Judicial y a través de la toma también de las asambleas legislativas, los congresos, las asambleas nacionales, etc. Entonces, es un tema que yo siempre digo, la comunidad internacional debe ocuparse de eso, debe ocuparse porque definitivamente afecta a todos. Cuando afecta a una región, ya pasa de una región a otra y es un problema que se va globalizando. Y desde el punto de vista, por ejemplo, en España ahora hay muchas quejas en cuanto a que la justicia por lo menos está un poco, vamos a decir, acobardada o que está un poco condicionada quizás por la demasiada influencia de los partidos políticos en determinados aspectos, y ahora se pretende, por ejemplo, cambiar el sistema incluso de la instrucción de los casos. Parece ser que el gobierno está preparando una instrucción en la cual se deja al juez, vamos a decir, como una figura que supervisa el tema, pero en sí la instrucción lo llevaría a la Fiscalía. Cosas de estas, desde el punto de vista de la justicia, van a ser fáciles de entender para la sociedad. Sé que por ejemplo, ustedes como miembros de la Comisión de Venecia y tal, lo entenderán e incluso se puede decir que en algunos aspectos pues comprenderán que se pueda producir un cambio en la forma de administrar la justicia, pero ¿la sociedad podrá ser capaz de entender estos cambios y estas nuevas maneras de que se pretende con la justicia? Yo creo que es un reto el explicar las cosas lo mejor que se pueda y de la forma más clara. En principio, que la instrucción en el proceso penal la lleven a cabo los fiscales no debería ser ningún problema, porque el juez lo que hace es juzgar.
En España tenemos la tradición, ya desde hace mucho tiempo, en que los jueces también llevan a cabo la instrucción, es decir, la preparación del juicio. Entonces son jueces diferentes los que instruyen de los que luego juzgan. Esta es la legislación española. El cambio no sería un cambio en sí mismo negativo. Lo que lo hace preocupante es que al mismo tiempo que se lleva al Ministerio Fiscal la función de la instrucción, se entra en lo que comentábamos antes, de un Ministerio Fiscal más condicionado por el gobierno que los jueces, que por definición son órganos independientes. Por tanto, si se... Y eso a pesar de que el Ministerio Fiscal tiene un estatuto, vamos a decir, de funcionamiento propio, ¿no? De imparcialidad, pero no de independencia. Por tanto, si se garantizara la independencia del Ministerio Fiscal, entonces sí que sería indistinto que la instrucción de un sumario, la preparación de un caso lo llevara a cabo el Ministerio Fiscal. Es cuando se juntan las dos cosas, cuando salta el problema. Pues por mi parte, muchas gracias, Josep María Castella, por haber acudido a Agárrate de Factores de Poder. Y si Patricia no tiene otra cosa que preguntar, pues le emplazamos a otra próxima ocasión y muchísimas gracias por su presencia en Factores de Poder. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas noticias, mi gente. Pronto estaremos en su ciudad ofreciendo consultas de inmigración totalmente gratis. Así que asegúrese de inscribirse hoy mismo para que usted pueda asistir a nuestra conferencia de inmigración. Los esperamos. Sábado 17 de abril del 2021, Tampa, Florida. Entrada totalmente gratis. También habrá consultas legales gratis de inmigración y descuentos especiales en sus trámites. Para más información visite nuestra página web jesusreyeslaw.com/Tampa. ¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Simax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Simax. Y recuerda, Simax es protección total contra todo tipo de virus.